Es un auténtico honor estar entre tantos gigantes de la radio y tan importante aún más estar con gente como vosotros. Gente que, como decíamos en el previo, porque llevamos aquí un ratito en el Teatro Vergidum de Ponferrada, siente que todavía hay muchas cosas que no se cuentan, cosas que hay que contar con rigor, con dignidad, aproximándose como lo que somos, meros periodistas, y hacernos cronistas de ese otro lado de la realidad. Es un carrusel de emociones, de verdad, estar aquí con vosotros, como ha sido ayer patearnos en algunos lugares. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Ponferrada las atenciones que han tenido con este equipo de Milenio 3 de la cadena SER, a la figura evidentemente de Luis del Olmo, que está convirtiendo este lugar en una auténtica capital de la radio. Y para alguien que ama la radio, como es mi caso y todo mi equipo, pues uno siente muchas cosas, ¿no? Yendo entre viejos micrófonos, viejos aparatos de radio y las cosas más futuristas, porque la radio está viva. Lo demostráis vosotros, llenando a rebosar este Teatro Vergidum y queriendo que la nave del misterio vaya más lejos que nunca, porque los viajes en el espacio son fáciles relativamente, pero los viajes en el tiempo, por lo menos la ciencia todavía duda, sabe, no sabe. La ciencia dice un día una cosa y otro día habitualmente puede pasar, dice otra, y dice lo que dije, digo. Entonces nosotros hoy queremos toda esta forma, que está ya en penumbra, no podía ser de otra forma, como en el estudio 1 de la cadena SER, un castillo especial y diferente, un castillo donde unos héroes que acabaron en la hoguera, unos polémicos personajes, unos pobres soldados de Cristo, así se llamaban, dejaron su sello indeleble, la llamada Tau. Jacobo de Molay era el último gran maestre. Y no sé qué le pudo pasar por la cabeza en aquel momento cuando en la llamada isla de los judíos en el Sena vio cómo otras cruces le quemaban vivo. Hay una historia muy curiosa y con esa queremos empezar, por el final, para comprender quizá el principio. Jacobo de Molay, gran maestre de los templarios que tantas huellas dejaron por aquí, se consume en una pira por orden de un papa y de un rey. Y en aquel momento, y la historia se quedó sobrecogida, y es bonito que ahora retumben estas palabras en este lugar concreto, ese templario lanzó al viento una profecía, una advertencia, se fue de la vida dejando un mensaje críptico, misterioso. Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad. Ese fue el último templario. Dijo eso y pasaron cosas realmente asombrosas. Vamos a discutirlo aquí porque yo, como al final creo que hay que ser escéptico con todo, pues bueno, vamos a escuchar opiniones y sabremos si esto fue certero o no. Jacobo de Molay hizo esa especie de profecía extraña y si los datos no me fallan, creo que 37 días después el papa que le había condenado fallecía, además, según los galenos. Incluso creo que tengo por aquí algún extracto del informe, porque describen su enfermedad como absolutamente, fíjate, víctima de un dolor insufrible que le mordía el vientre. Ese fue el fin de Clemente V. Bueno, una casualidad. Lo más curioso es que ese rey del que os he hablado, que también participó en ese contubernio quizá contra los templarios, en ese juicio, que era Felipe IV el Hermoso, muy cerca de Fontainebleau se golpeaba con una rama de árbol, fallecía casi solo, presa de unos grandísimos dolores. La profecía de Jacobo de Molay se había cumplido. Carmen Porter, compañera, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Impresiona todavía, A mí me cautiva hablar de este tema en este lugar. No sería lo mismo hacerlo en el estudio 1 de la cadena SER, para nada.
Estamos bajo la sombra del castillo todavía, sobre ¿no? todo cautiva, Iker, después de haber recorrido durante estos días el castillo templario de Ponferrada, las médulas, con esos árboles tortuosos, lo íbamos comentando, que parecía muchos de ellos que habían sido quemados incluso por rayos, y que te hacen recordar tantas y tantas historias y tantas leyendas que se han dado por estas tierras, y también datos históricos de una gente muy especial que vivió un momento muy especial justo en esta ciudad, justo en este territorio. No es cuestión de hacer justicia o no hacerla, es cuestión de revisar la historia, de tener el privilegio y la magia de la radio para viajar y ver qué ocurrió. Tenemos a dos especialistas, dos amigos sobre todo, dos personas que han pasado gran parte de su vida, aunque son muy jóvenes, investigando y siguiendo la senda, esa tau templaria que todavía sobre el castillo de Ponferrada se puede ver. Pero como decíamos, no hay más que acercarse a una librería y ver que todos los grandes éxitos tienen que ver de alguna forma ahora mismo con la sombra de los templarios, de los cátaros, por cierto, vamos a hablar también de los cátaros en esta zona, en esta especie de lugar misterioso, observatorio, como decíamos. Mariano Fernández Urresti, licenciado en Historia, autor de Viaje mágico por el Camino de Santiago, de Oca a Oca por el Camino de las Estrellas, creo que lo subtitulas, editado por Editorial Edad. Mariano, es un placer tenerte aquí con tantos amigos. Como decía antes el otro invitado que ahora vamos a presentar, menos mal que está todo casi en penumbra y a oscuras, porque no nos damos cuenta de la barbaridad de gente que está aquí dentro viviendo la radio. Gracias, Mariano, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Iker, por invitarnos. Mariano, esa tau de Ponferrada, ¿significa mucho? ¿Significa poco? Significa probablemente muchas cosas. Lo bueno del asunto es que al final queda siempre en el misterio. Significa que en la toponimia de esta región existen muchos pueblos que comienza su nombre por la letra T, justamente, ¿no? Toreno, Turieno de los Caballeros, Tombrío, muchas T's. Y hay una cosa que a mí me gustaría subrayar para que todavía quede más claro que estamos en un territorio realmente mágico. En el Camino de Santiago hay una costumbre. En la Cruz de Ferro hay que hacer un pago simbólico, el pago de una piedra. Probablemente sea el pago por entrar en un territorio sagrado. Probablemente sea un símbolo, pero un símbolo que creo que puede ser bonito recordar hoy. Al otro lado de esta nave del misterio que se extiende, ¿no?, con tentáculos en este Teatro Vergidum, Javier Sierra, compañero, miembro de este equipo, director de la revista Más Allá y autor de Las Puertas Templarias, que es el ejemplo de cómo los templarios sirven no solo para el ensayo y la investigación histórica, sino para ensoñar, para sugerir una novela de investigación, como tú dices, compañero. Sí, una novela que trataba de reconstruir muchas de las lagunas que rodearon el origen de la Orden de los Templarios, justo el polo opuesto de lo que acabamos de escuchar en voz de Jacques de Molay hace unos minutos, porque si algo tiene de misterio la Orden del Temple es precisamente como de lo que fueron el germen de 9 caballeros. Fueron 9 exactamente los Sí, eso fundadores. es lo que dice la leyenda. En 1118 9 caballeros llegan para proteger el solar donde se construyó el Templo de Salomón. Durante 9 años esos 9 caballeros estuvieron allí practicando una serie de restauraciones y de excavaciones, y algo debieron encontrar, algo que les hizo regresar a Francia, a la Champaña, de donde ellos habían procedido, y donde inmediatamente se convirtieron en la orden más poderosa, con más privilegios, con más capacidad económica, con más territorios administrados y con más independencia de la historia. Y solo duraron 200 años, pero la marcaron para siempre. Bueno, pues preguntar a más eruditos, aparte de los amigos que nos acompañan. Uno de ellos, que ha hecho grandes libros sobre los templarios, muy escéptico, Premio Planeta, Juan Eslava Galán. Hace bien poco, ¿verdad, Javier?, sacaba Los Templarios y otros enigmas medievales. Le preguntamos a Juan Eslava que de alguna forma, aunque él está en Sevilla, hoy ha sido día del libro y tenía que estar en Sevilla, estaba el hombre realmente, bueno, pues rabioso también, ¿no?, porque le hubiera gustado mucho compartir esta especie de expedición en el tiempo que ya hacemos. Juan Eslava le preguntábamos, ¿es cierto que fueron tan poderosos? También hay mucha leyenda. ¿Es cierto que, por ejemplo, aquí en Ponferrada y en esta región en la que estamos, se apoderaron del oro que abandonaron los romanos? ¿De dónde llegaban esas riquezas? ¿Por qué les dieron esta ciudad? ¿Qué secretos económicos guardaban los templarios? Nos lo cuenta Juan Eslava.
Es decir, ellos amasaron una ingente cantidad de dinero, fueron efectivamente banqueros, ¿no? Y, por supuesto, el dinero que ellos tenían estaba muy por encima del que tenían muchas monarquías europeas, entre otras cosas porque los reyes se administraban muy mal, tenían muchos gastos, y ellos, sin embargo, tenían un criterio, digamos, económico muy moderno. Pero cuando se aniquiló a los templarios, esos tesoros que se esperaban encontrar, pues no se encontraron. Únicamente, bueno, las tierras que tenían, las encomiendas, etcétera, se les pudo quitar, pero no había tesoro, no había oro amonedado como se suponía. Y además, como siempre, 7640, Palabra Milenio, tenéis la oportunidad, los que, hay que decirlo hoy entre comillas, ¿no?, los que no son los privilegiados, los cientos de amigos que están aquí, de preguntar a nuestros especialistas. Yo probablemente podría responder a bastante poco, solo soy un mero observador, pero sí a Mariano y a Javier, y preguntar tantas y tantas dudas que vemos que siguen suscitando. Estamos muy cerca del programa número 200 de Milenio 3, y Carmen, qué cantidad de preguntas, siempre desde el programa número 1, templarios, y dijimos, bueno, templarios cuando vayamos al sitio que merece la pena, ¿no? Y ya no eran solo preguntas, también eran amenazas, diciéndonos, o hacéis un programa de templarios o me dais ir a la cadena SER y enseñaros algo, porque algunos eran eruditos y decían que ya era hora de que se hiciera algo serio, que la gente debía conocer esta historia sobre los templarios. Y además siempre nos siguen asobrando los oyentes desde ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis, las preguntas, las sugerencias. Katia Rocha pasará luego con las preguntas y las cuestiones de los oyentes, y ellos nos cuentan historias también, que además algunas de ellas hemos ido recogiendo, las que nos enviaban, para traerlas aquí y que todos los oyentes a nivel nacional pues supieran de ellas. Puedan disfrutar de ello, porque es una pena. Bueno, espero que Milenio pudiera ir a muchos sitios, porque antes estábamos hablando de historias como Manuel Blanco Romasanta, el lobisome, el hombre lobo, que vagó y fue apresado en Ponferrada, un caso único en el mundo, con las actas, con los documentos. Estábamos hablando de una historia que nos ha puesto todos los pelos de punta, sinceramente. Una de esas casualidades del destino, no quiero llamarlo profecía, pero sí una ensoñación, ocurrió en ese dramático accidente de Torre del Bierzo, que aquí todavía está muy presente y que desde luego no queremos ni mucho menos ahondar en lo malo, pero sí en una persona que, según la Guardia Civil de la época, y en una investigación fabulosa, parece que había predicho el acontecimiento y avisado a la gente 3 días antes de aquel fatídico 2 de enero de 1944. Como decíamos, el misterio a veces da vueltas, revueltas, los archivos guardan enigmas que creíamos que eran mitos y están ahí y se pueden contar, y ese periodismo es el que intentamos hacer. Mariano Fernández Urresti, ¿vigilaban algo en concreto los templarios al margen del asunto material? Que en esta región de repente se instalaran, algunos dicen además, y luego hablaremos, con formas geométricas sobre esta región, ¿significa algo? Hay algunos autores, Luis Charpentier, por ejemplo, hace referencia a los lugares que en la toponimia tienen el nombre de espino. Entiende que el espino es la barrera, la protección del secreto, del tesoro. Roncesvalles, por ejemplo, uno de los lugares por donde se puede comenzar el camino, procede del francés, del Valle de Espinos, y aquí en la comarca en la que nos encontramos también bastantes pueblos que tienen el nombre de Espino, o La Espina, Espinal. En definitiva, parece que también aquí había secretos, sin duda. Y siempre con una simbología, en nombres, en cosas ocultas, nunca nada rotundo que se pueda agarrar. Bueno, hay una serie de cosas que... Vamos a ver, podríamos pensar, como se ha insinuado, que los templarios estuvieron asentados aquí por una razón meramente monetaria o económica, relacionada con el posible oro de las médulas. Sin embargo, en esta zona, como otras muchas donde se asentaron los templarios, concurren una serie de circunstancias que vienen a confeccionar el cuadro clínico habitual del lugar donde se asientan los templarios. Se me ocurren unas cuantas, si quieres. Muy rápido, Mariano. Te cito rápidamente. Vamos a ver, tenemos un lugar, el Valle del Silencio, donde hubo movimiento, vida eremítica desde los primeros momentos del cristianismo. Ese es un lugar, una cosa, un síntoma repetitivo en muchos de los enclaves templarios. Tenemos alusiones veladas a la alquimia en presencia de herrerías o ferrerías, como por ejemplo en Compludo. Tenemos culto a la Madre Tierra, que se representa simbólicamente en la Virgen de la Encina, que casualmente encuentra un templario según la leyenda. Tenemos esas taus que aparecen en la toponimia y esos nombres de la espina. Incluso hay algunos que todavía se atreven a ir más lejos y establecen relaciones astrológicas
y astronómicas con el castillo de los templarios. Como las 12 almenas principales, que muchos hablan de un zodiaco. Efectivamente. Me gustaría rápidamente, si me permitís, Mariano, Javier, porque vamos a hablar de muchos temas. Sí, Salvador, tenemos un invitado, director del Museo del Bierzo. Queríamos simplemente quitarle unos minutos a hacer una pregunta. Carmen, él es... Se trata de Jesús Courel. Además, gracias a él entramos anoche en el castillo a visitar ese maravilloso castillo. Es director del Museo del Bierzo, director del Museo de la Radio y de las cofradías, además de, ya lo he dicho, ese magnífico castillo. ¿Vais a hacer una biblioteca templaria? Creo que es algo absolutamente pionero. ¿Por qué? Bueno, estamos en ello ya desde hace por lo menos un año. Es un tema que entronca con todo lo que estáis diciendo. Un territorio que nace Ponferrada con el Camino de Santiago y que en esos primeros momentos tiene y consta documentalmente el asentamiento de la Orden Templaria a lo largo de aproximadamente unos 100 años en esa fortaleza, que ello recrece en la primitiva cerca que hace Fernando II, que quedan restos de esa primitiva cerca en el castillo y que todavía estamos inmersos en un proceso de investigación, de excavación. ¿Y crees que esa biblioteca podría arrojar luz en un futuro a conocer más lo que aquí pasó? Claro, evidentemente. En todo lo que estáis hablando hay una expectativa muy grande y mucho interés en ese tipo de temas. Con lo cual, ya que a Ponferrada le ha quedado, a través o después de la novela de Gil y Carrasco, El Señor de Bembibre, que es la que marca también un hito entre lo que es un castillo abandonado, apenas comentado y en el que apenas se fijan los historiadores, a pasar a formar parte también de un, por decirlo de alguna manera, de un espacio literario de leyenda y atractivo que surge precisamente en el romanticismo, y que a partir de ahí pues todas las personas que vienen y que visitan el castillo mantienen viva esa tradición hasta bien acabado el siglo XX, después de que el castillo pues entra en un plan director y se puede por primera vez también desescombrar, investigar, excavar y estudiar también en fuentes documentales, proceso en el que estamos todavía. Pues nos damos cuenta también que hay suficientes elementos de interés como para a lo mejor mantener también la llama viva de esa tradición de los templarios en Ponferrada y lograr crear un centro de documentación y de estudio que permita seguir también investigando y disfrutando de todas esas tradiciones que a lo largo de los siglos han dado a Ponferrada ese sello del templo. Pues os animamos de verdad, porque creo que es un acontecimiento importante. Creo que siempre es bonito echar, como decíamos, una ojeada a lo que desconocemos, y es tanto lo que desconocemos y tanto lo que atrae a la gente de todas partes, que yo creo que puede ser una misión. Tenéis todo el apoyo de Milenio 3 y que ojalá otros sitios aprendan, porque hay otros sitios con pasado templario que podían iniciar la aventura de una biblioteca templaria. Espero también que sea un lugar para gente como Javier, para gente como Mariano, que puedan ir a documentarse y que incluso pudieran ellos aportar sus investigaciones. Carmen, comentabas algo de mensajes, la gente está escribiendo, 7640. Pues sí, Katia Rocha me lo está diciendo, ya sabéis, mensajes al 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Si quieres, al empezar el programa iremos con algunas de esas preguntas, con algunas de esas sugerencias, incluso con algunas de las historias que ya nos están llegando y que nos cuentan nuestros oyentes. Perfecto, porque no os lo podéis perder. Volvemos después del informativo de la cadena SER. Cátaros en el Bierzo, ¿qué pasó con ellos? ¿Quiénes eran? ¿Arca de la Alianza? ¿Santo Grial? ¿Qué ocurrió de verdad en toda esta zona, en toda esta tierra? Vamos a abrir una investigación en vivo y vamos a hacerlo, como siempre, con vuestra ayuda, porque vosotros sois los protagonistas. Gracias. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Y 7 de la madrugada continuamos en el Teatro Vergidum de Ponferrada, acercándonos a varios enigmas históricos, sobre todo los templarios, la gran bandera de enganches, los templarios, y estamos disfrutando de esta comunión con la gente.
Carmen Porter, me hablabas de los mensajes, ¿no? Y ahora mismo va a venir Katia Rocha con esos mensajes en el 7640. Oye, hay gente que todavía habla de que los templarios no se extinguieron, los neotemplarios, es decir, que Javier, eso ocurre, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver todo lo que pasó con ellos, pero todavía hay gente que defiende, hubo auténticas sectas, que los templarios no se extinguieron en la hoguera. O que han intentado recuperar los preceptos de la orden y han fundado nuevas órdenes precisamente bajo el sello del Temple. Incluso una revista italiana de investigación histórica llamada ERA, hace cuestión de unos meses, publicaba un documento inédito encontrado en los archivos del Vaticano donde Clemente V, arrepentido antes de morirse, el Papa del que hemos hablado, el Papa del que hemos hablado, arrepentido, volvió a devolver la dignidad a los templarios. Lo que ocurre es que murió demasiado rápido y no dio tiempo a que esa dignidad volviera a hacerse pública. Y muchos de esos neotemplarios han querido agarrarse a ese documento para justificar la legitimidad de su orden. Pero imagínate el follón que supondría que el Vaticano mañana admitiera esas reclamaciones de los neotemplarios, muchas encomiendas, muchas propiedades que les fueron expropiadas y que pasaron a otras órdenes de caballería u otras órdenes religiosas, deberían ahora ponerse en manos de ¿quién? Mariano, por cierto, hablamos de esa gente en la hoguera que dramatizábamos de alguna manera en una voz de nuestro compañero Rafael Romi Gorance, auténtico maestre templario. Mariano, hubo un juicio, la gente sabe, se queda con esa imagen que hoy es el punto de partida. Hubo una gente que fue quemada, eran cristianos. Algunos jueces hoy, analizando la documentación que existe, hablan de juicio completamente injusto, de mentiras, injurias. ¿Cuál fue la acusación que hicieron los papas y los reyes, o el papa y el rey, en contra de estos caballeros? Bueno, se fue urdiendo todo un expediente que fue engordando hábilmente Guillermo de Nogaret en favor de los intereses del rey francés, el cual estaba endeudado hasta los ojos con el Temple. Ahí podía surgir un problema, ¿no? Sí, eso por un lado. Por otra parte dicen algunos que el propio rey había pretendido ingresar dentro de la orden y había sido desestimada su solicitud, por decirlo de alguna manera suave, y que todo eso fue alentando el rencor en el monarca y urdiendo, como te decía, ese expediente, hasta que finalmente se fue confeccionando una lista de acusaciones, algunas de ellas difícilmente creíbles, otras tal vez la propia actitud, a veces soberbia de los templarios, muchas veces soberbia de los templarios, favoreció la credibilidad de las mismas. Se les acusó de escupir sobre la cruz, de renegar de Cristo. De escupir sobre la cruz cuando ellos, evidentemente, vienen empezado una historia. En los ritos de iniciación, en los ritos de incorporación, al menos de algún círculo íntimo, porque tal vez habría que delimitar cuando hablamos de los templarios y de sus secretos, y todos los templarios conocían esos secretos, solamente un círculo íntimo de los mismos. Se les acusó de herejía, de adorar al Baphomet, que era una especie de Manitú o ídolo de los templarios. Se les acusó de sodomía, se les acusó de muchas cosas, ¿no? Todo esto, fíjense, es como acostarse teniendo a los templarios como los campeones del cristianismo y levantarse teniéndoles como los grandes herejes del cristianismo. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Hacemos un mínimo alto, Mariano, porque creo que está aquí ya Katia Rocha, que va a avanzar ahora mismo por el estrado, con mensajes. Queremos saber qué opina la gente ahora mismo, porque siempre es un estudio alucinante. No os imagináis lo que es sondear directamente al público y saber qué opina, qué piensa la gente como la que está aquí con nosotros en el Teatro Vergidum. Katia, ¿qué dice la gente? Pues como siempre adelantándose a los temas, ya lo decíamos antes, oyentes que nos preguntan, ¿es verdad que los templarios fueron o son los grandes guardianes de la Sábana Santa y el Arca de la Alianza? Menudo tema. Bueno, aquí podéis hablar los tres. ¿Tú que has visto la Sábana Santa, Carmen, y que publicaste el libro de la Sábana Santa? Bueno, ahora mismo tenemos, yo sé que puedo dar envidia a quien nos oiga, pero no ese es el significado, pero bueno, tengo que decirlo, teatro a oscuras y una imagen gigantesca de la Sábana Santa con el filtro azul. Impresionante, porque es impresionante, sea lo que sea la Sábana Santa. ¿Hay algunos documentos en torno a la Sábana Santa y a los templarios? ¿Se ha hablado en la tradición de eso? Sí, ¿no? Se ha especulado con la idea de que en determinado tiempo pudo estar en manos de los templarios. Es más, hay científicos de últimas investigaciones que dicen que incluso puede ser la cara de uno de los templarios, que puede ser el cuerpo de gente, de uno de los maestres, que en vez de ser quemado fue crucificado. Esos son los últimos datos que hay en torno al temple. Teorías, ¿no? Teorías.
teorías. Del propio Jacques de Molay, se dice. Exactamente. No de cualquiera, sino del último. Del gran maestre y último gran maestre. Que es una historia terrible, pero se sabe que los interrogatorios que se hicieron a Jacques de Molay antes de quemarlo en la isla, tal como tú comentabas antes, Iker, se sabe que durante los interrogatorios se clavó a Jacques de Molay en una puerta por las muñecas y se hacía girar la puerta para que los dolores fueran terribles, ¿no? Más mensajes, Katia. David nos pregunta, ¿los últimos templarios murieron de verdad en Jerez de los Caballeros, Extremadura? Los oyentes aportan un montón de teorías, ¿eh? Otro oyente de Coria nos pregunta por más datos del castillo, quiere imaginarse que está allí. Vamos ahora mismo con ello. Nos piden que recomendemos libros. ¿Cuándo fueron los maestros templarios? ¿Qué se piensa que encontraron en el templo de Salomón? Las iglesias y castillos templarios son fuentes de energía. Hay enclaves templarios que están relacionados con Segovia y la iglesia de Veracruz. Otros oyentes nos preguntan que si existe en la actualidad algún reducto de las órdenes templarias antiguas o si la Virgen de San Martín de Montalbán tiene en la espalda símbolos templarios y por qué los tiene. Javi de Madrid era el que nos decía esto, que me llama mucha atención. Yo no lo había visto. Fijaos qué resumen, que es simplemente una mínima parte de lo que piensa la gente, de lo que seguro que muchos de vosotros pensáis, os sugerís. También hay un tema que le gusta mucho a Javier Sierra, si se fueron de verdad a América y encontraron allí oro. De eso no desvelemos mucho misterio porque viene después. Templarios en América ya sería tremendo, ¿no? Pero bueno, hay datos y aquí vamos a ver algunas imágenes. Carlos García Costoya, archivero de Temple España, toda una vida dedicada a los templarios, a preservar de alguna forma su legado. Y como los deseos de los oyentes de Milenio son órdenes, nos preguntaban por más datos del castillo, pues escuchad. Luego hay autores que apuntan a las médulas, el magnífico yacimiento aurífero, que en la época romana fue el mayor yacimiento de oro de todo el mundo, de todo el orbe. La verdad es que el yacimiento se agotó casi con los romanos y en época templaria, aunque pudieron estar, no se encontró ningún vestigio de excavación. Lógicamente los visitarían, pero no se encontró ningún tipo de vestigio. Luego también está el tema que pueden ser un enclave perfecto en la zona más segura en el noroeste peninsular. Sabemos que los templarios eran los banqueros de la Edad Media. Aparte de eso, hay autores que especulan que tenían el Arca de Alianza, cosa muy posible ya que estuvieron excavando en el Templo de Salomón. Y un autor local, Antonio Noya, dice que incluso pudieron guardar durante una temporada el Arca de Alianza en los sótanos del castillo de Ponferrada. Esto la verdad se desconoce, pero sí que es un enclave bastante importante y muy bien protegido, con lo cual quiere decir que no estaban allí solo para custodiar peregrinos, no estaban solo para vigilar el Camino de Santiago, algo muy grande tenían que esconder los templarios en Ponferrada. En Ponferrada no hay más que ver la complejidad que tiene ese castillo. Ese castillo es mucho más complejo que los castillos que se hacen en otros lugares de la península en su época, porque directamente lo están haciendo templarios que conocen ya la edificación que está más desarrollada en Tierra Santa. Esa entrada que tiene el castillo con ese sistema de puente elevado, aunque entonces era retráctil y ahora no lo es, el sistema de entrada acodada, que va a parar uno a un lugar muy angosto y tiene que progresar mientras le pueden estar disparando desde lo alto de la muralla, es un sistema complejísimo, es una máquina militar tan perfecta. El castillo es una absoluta maravilla, que lo que expresa primero el poderío económico de los frailes que lo hicieron y en segundo lugar el conocimiento, la ingeniería, los arquitectos que tenían. Nosotros, pobres de Cristo, errantes, huyendo de ciudad en ciudad como las ovejas en medio de lobos, sufrimos la persecución de los apóstoles y los mártires. Sin embargo, llevamos una vida muy santa y muy estricta en ayunos y abstinencias, dedicando noche y día a rezar y trabajar. Soportamos esto porque no somos del mundo y para distinguirnos los unos de los otros, Cristo ha dicho: por sus frutos los conoceréis. Nuestros frutos son las huellas de Cristo. Esto que acabamos de escuchar tenía que ver con otro de los elementos importantes de esta encrucijada de misterios. Los últimos descubrimientos no solo hablan de templarios, sino unos amigos o conocidos o enemigos, según sea la óptica, y que tenían que ver solamente con esta región, con las médulas y con los misterios de esta región.
Se trata de lo que se llamó, de lo que se dijo, y no podemos irnos de aquí sin hacer este apunte, si me permitís, pequeño alto en el camino, porque creo que son noticias de última hora y que prácticamente nadie ha ahondado en ellas, y que significa que hubo una gente que nació igual de devota que los templarios, pero que tomaron de alguna manera otro camino, otra teoría. Se llamaban, no en España, pero sí en Francia, fueron auténticos herejes los hombres buenos, o a veces simplemente se hacían llamar cristianos, a secas. Javier, esta zona, templarios, lo tenemos claro, ahí están. Ahora intentaremos preguntarnos qué guardaban. ¿Es posible, que vamos a escuchar algunos documentos, que hubiese también aquí menuda conjunción en esta zona los últimos cátaros o cátaros huidos de Francia? Los cátaros, primero, ¿quiénes fueron? Bueno, los cátaros son un grupo de cristianos incontrolados por la Iglesia romana que tienen una serie de costumbres que parecen heredadas de la tradición oriental. Por ejemplo, ellos abobinaban de los sacramentos tradicionales de la Iglesia católica, consideraban a los hombres y a las mujeres por igual a la hora del sacerdocio, por ejemplo. Siempre viajaban en parejas, hacían profesión de fe muy humilde, se creían descendientes de los verdaderos apóstoles, no comían carne, predicaban una abstinencia sexual rigurosa en muchos casos, incluso rechazaban en la mayoría de ocasiones el sexo. Tenían una vida muy peculiar, vivían muy aislados de las grandes ciudades, excepto en el sur de Francia, donde arraigaron con especial fuerza. Y hubo un momento determinado, en el siglo XIII, en el que las cruzadas dejaron de enviarse contra Tierra Santa para conquistar Jerusalén y los santos lugares, empresa en la que estuvieron muy implicados, como sabes, los templarios, y se decidió crear una cruzada contra los propios cátaros, contra esos cristianos, es decir, contra nosotros mismos, hablando en el argot de aquella época. Se crea la Inquisición precisamente para acabar con esos cátaros, y en un momento determinado, ya te digo, en el siglo XIII, se acaba salvajemente con muchos de estos creyentes, hasta el punto de que muchos terminan huyendo a los países limítrofes. Se sabe que se escondieron cerca de Milán, en Concorezzo, donde guardaron algunos de los textos sagrados relacionados con San Juan, con la Magdalena y con otros personajes, marginales de la historia sagrada, a los que ellos le profesaban una fe extraordinaria, y también se refugiaron evidentemente en España, en Cataluña, y parece, por los datos que esta noche aportaremos aquí, que también hubo un núcleo importante de esos hombres puros, de esos cátaros, que es lo que significa esa palabra, que se refugiaron aquí. Puede parecer sorprendente. Todos hemos leído, o a quienes os interesa la historia habéis leído, que hubo una serie de gente que en un lugar llamado Montsegur, en un castillo altísimo que corona unas montañas también enigmáticas, quizá un paralelismo, ¿no?, en la historia de esta región y de esa parte de Francia, en el Languedoc, los propios cristianos acabaron matando a cristianos. La escena que nos cuenta la historia es terrible, porque esos cátaros que desafiaron a la Iglesia y al poder, esos cátaros no querían riquezas, no querían dinero, querían volver a un cristianismo primitivo que, según ellos, se había corrompido por completo con las riquezas. No había una conexión entre el mensaje inicial de Cristo y a lo que la Iglesia había llegado. Era lo que decían los cátaros. En 1244, en Montsegur, aún hay un sitio, ¿verdad?, que se llama Campo de los Quemados, donde más de 200 de estos últimos cátaros resistían, representaban la última atalaya. Fueron quemados, se puso una gran pira por orden de Inocencio III, otro papa que ataca a otro grupo, como ocurrió con los templarios. Esas llamas eran gigantescas, y las crónicas nos cuentan con perfecto detalle cómo prefirieron no renunciar a su fe, siguieron con su hábito, hombres, mujeres, niños que les acompañaban, y en hilera, alzando las manos y con cánticos extraños para los soldados que allí estaban, fueron ellos mismos, paso a paso, hombres, mujeres, ancianos y niños, metiéndose en el fuego. Ahora mismo, últimas investigaciones, detalles que ya vienen de los más prestigiosos historiadores, como Menéndez Pidal, que en su libro Los heterodoxos españoles lo menciona. Parece que en esta zona hubo una herejía concreta. Gente de ese tipo, quizá resistentes de aquella época, que surgieron de nuevo aquí, o que llegaron de allí,
que decían hacer milagros, que promulgaban esa otra iglesia y que en toda esta comarca provocaron auténtico desvelo. Escuchamos a uno de los historiadores que ha sacado esta historia, uno de los investigadores que ha sacado esta historia, que es el catalán Ernesto Milà, y que tiene alguna cosa interesante que contaros a vosotros. Esta represión hizo que muchos cátaros optaron por el camino del exilio y algunos pues llegaron a la zona de León. Es probable que fueran algunos cátaros arrepentidos o algunos que fueron condenados por la Inquisición al destierro. El caso fue que una vez asentados en León, pues se produjo una ósmosis entre estos herejes recién llegados y la población autóctona. Y esto pues hace perfectamente viable que existieran cátaros en León. Por lo demás, no se trata de una teoría, existen datos objetivos para confirmarlo. Se sabe, por ejemplo, que el obispo Rodrigo de León decretó la expulsión de los herejes. La época en la que esto ocurría era inmediatamente posterior a la represión contra el catarismo occitano, hacia principios del siglo XIII. La historia es así, llena de enigmas. Otro papa se enfrentó a los cristianos derramando sangre cristiana. Esta vez no fue Clemente V la víctima de la profecía del último templario, sino fue Inocencio III. Y escuchad cómo Inocencio III, desde su púlpito, llamaba a los suyos a combatir, a matar, a quemar a estos cátaros que parece ser que estuvieron por aquí. Escuchamos a Inocencio III. Que todo católico quede facultado de perseguir su persona y de arrebatarle y apropiarse de sus tierras y posesiones. De este modo se purgará la herejía del territorio que hasta hoy ha sido dañado y mancillado. Adelante, soldados de Cristo. Esforzaos en pacificar esas poblaciones en nombre del Dios de paz y amor. Aplicaos en destruir la herejía por todos los medios que Dios os inspire. Aquí en esta tierra donde estamos, ¿cuáles fueron las acusaciones de este grupo, de esta herejía histórica, de la que se conoce poquísimo? Quizá hoy es una de las primeras veces en que se dan datos sobre ello en público. ¿De qué acusaron a los cátaros de esta región? Nos lo cuenta Ernesto Milà. Las acusaciones del obispo Rodrigo contra estos cátaros era que fingían milagros, explicaba que contrataban a gente para que se hicieran pasar por ciegos y que en el curso de la predicación cátara pues recuperaban la vista. También decía este obispo que los cátaros sembraban el campo con cartas perfumadas con mensajes que incluían mensajes místicos de los que decían que habían sido entregadas por el mismo Dios. En fin, de todos estos datos se puede pensar que la influencia de los herejes cátaros en León fue grande, pero muy breve en el tiempo, apenas unos años del siglo XIII. Pero por lo menos es de justicia recordar esa historia que era muy poco conocida, muy solapada por la historia oficial. Y a veces en la oscuridad, en la penumbra, es donde están las auténticas claves. Lo que pasa es que no nos lo cuentan. Los cátaros se dice que podían ser custodios de un elemento, así como se habla de los templarios con el Arca de la Alianza, los cátaros, o estos cátaros, se habla del Grial, del Santo Grial. ¿Podemos hacer una definición exacta hoy en día de qué se piensa que es eso? Porque hay varias corrientes, ¿no? Ahora nos profundizarán nuestros expertos. Sí, que como bien decías, hay varias corrientes. El Santo Grial históricamente es la copa que utiliza Jesús en la Última Cena y además con ella José de Arimatea recoge la sangre que emana de su costado tras clavarle el centurión esa lanza de Longinos. Otros expertos, en cambio, han identificado el Santo Grial con la sangre de Jesús, con su descendencia. Se decía que había toda una orden que hasta nuestros días ha protegido y custodiado a estos descendientes de Jesús. Templarios cátaros, objetos perdidos que parece que tienen cierto poder, que no son solo el objeto como un arca o una copa, sino algo mucho más grave, y para algunos estuvieron además custodiados por aquí o en esta parte del camino. Os recomendamos una lectura rápida e interesante y regresamos en medio minuto. Nueve caballeros, la idea de proteger a los peregrinos,
de recuperar de alguna forma esa zona de Tierra Santa, y se convierten para algunos, Javier, en una auténtica mafia que custodia algunos objetos por los que la gente sigue teniendo ese interés increíble. El Arca de la Alianza. Bueno, la gente, yo me pongo siempre del lado de la gente, cuando dice Arca de la Alianza, se acuerda de la imagen de Indiana Jones y la película con esos nazis derritiéndose delante del Arca de la Alianza. Los nazis buscaron ese objeto con mucho ahínco. ¿Qué es el Arca de la Alianza, Javier? Hoy en día, seriamente, ¿qué podemos saber? ¿La custodiaban los templarios? ¿No? Bueno, el Arca de la Alianza probablemente sea el sueño de todo arqueólogo, no solo de Indiana Jones, sino realmente de todo arqueólogo. Date cuenta de que en torno a ella giró toda la religión judía, que es una de las más influyentes en la historia y evidentemente en nuestros días. Se le pierde la pista ya en época de Salomón. De hecho, hay incluso algunas tradiciones etíopes que hablan que un hijo de Salomón, uno de los que tuvo con la reina de Saba, Menelik, fue el que la sustrajo del templo y se la pudo haber llevado incluso a tierras de Etiopía. Pero independientemente de esas leyendas africanas, lo cierto es que cuando los templarios llegan a Jerusalén en el siglo XII y se quedan con el solar donde estuvo el templo de Salomón y desde luego el segundo templo, el templo de Herodes, y comienzan a excavar allí y a mover tierra, a meterse en las caballerizas de la actual mezquita de Al-Aqsa, pues muchos piensan evidentemente que están buscando algo, y ese algo puede ser, entre otras muchas cosas, el Arca de la Alianza, porque hay una antigua tradición que sostiene que esa fábula de Menelik no era más que una fábula y que el arca se quedó escondida allí debajo y que no fue robada, por ejemplo, por los romanos. Fíjate que hay documentos incluso visuales del asalto de los romanos, Tito, ¿no? Exacto, el arco de Tito, que se encuentra en Roma, donde aparecen los soldados romanos llevándose las prendas a hombros que han robado del templo. Está la menorá, o el candelabro de 7 brazos. Hay las trompetas que supuestamente también tocaban justo a la entrada del templo. Pero no está el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se perdió por completo. Si los templarios permanecieron 9 años excavando en ese lugar y después regresaron a Europa y se convirtieron en una orden tan poderosa, quizá es porque encontraron una reliquia con la que obtuvieron el respeto de de los grandes dignatarios del momento. Y de hecho es muy curioso, muy curioso, que cuando comienza, por ejemplo, el arte gótico y se comienzan a construir las grandes catedrales de la Champaña francesa, en todas las fachadas principales de esas catedrales, sin excepción, aparecía representada la Virgen. De hecho, todas ellas se dedicaron a Notre Dame. Los templarios inauguran en cierta manera también el culto a las vírgenes, y el Arca de la Alianza. Siempre está el Arca de la Alianza en sus fachadas como tributo a algo que quizá poseyeron realmente. El objeto en sí, ¿tenemos datos? ¿Teletipo de ese objeto de poder? Hay datos históricos que posiblemente se reflejen con lo que era ese arca. Era un cofre de madera de acacia negra, estaba revestido tanto por dentro como por fuera con láminas de oro. Tenía unas medidas aproximadas como de 1 metro 31 centímetros de largo por 0,78 de alto y de ancho, una guirnalda de oro en la parte superior. A ambos lados llevaba 4 anillos de oro también. Sobre la tapa del cofre descansaban 2 querubines, que era curioso porque realizaban una especie, con sus alas extendidas, realizaban una especie de triángulo al que se le llamaba oráculo. Era mediante el cual, pues según cuenta la leyenda, se comunicaba Yahvé con Dios. Es decir, el objeto físico, que supuestamente para algunos fue guardado en Ponferrada, incluso, algunas teorías. Pero, Mariano, el objeto espiritual, es decir, esos objetos tenían un poder físico, pero parece que estaban cargados de un poder capaz de mostrar lo que era el mundo y capaz de mostrar un conocimiento perdido que para muchos tenían gente como los templarios. Sí, es cierto. Hay incluso algunos historiadores que han novelado, y Juan Eslava Galán lo ha hecho muy bien bajo el seudónimo de Nicholas Wilcox, la posibilidad de que en el Arca de la Alianza estuviera escrito un nombre de poder, la palabra perdida, el nombre secreto de Dios, el Sen Semáforas, y ese sería el verdadero descubrimiento de los templarios, ¿no? Si no tanto el continente como el contenido, la información capaz de pues transmutar la materia, alterar las leyes físicas, crear vida y, por qué no, resucitar. Pero la pregunta es, ¿y por qué o cómo tuvieron tanta puntería aquellos 9 caballeros que no eran 9? Porque hay mucha cosa creída por catálogo y no es así. Fueron 10.
Hugo de Champaña se incorporó a ese grupo de primeros 9 expedicionarios en 1125, luego son 10 y no 9. ¿Qué descubren para crecer tanto, no? ¿Y cómo es que aciertan a encontrar el sitio ese? Es decir, van a tiro hecho, van teledirigidos, y si es así, ¿por quién y de dónde obtuvieron la información? Esa es la prehistoria de esta historia. Esa es la clave, quizás. Una de las grandes preguntas, imagino, que tiene todo el mundo es cómo una gente que era profundamente cristiana, que quería recuperar los santos lugares, cómo se vuelve en contra de su teoría. ¿Y descubrieron acaso algo que les desengañó de su credo principal? Es la gran duda, ¿no? Es posible. Me gustaría, si me permites, hacer una breve relación entre templarios y cátaros, que antes los has citado muy rápidamente, y grial, porque se da la circunstancia de que esa desviación, yo hablaría así más que de herejía, esa desviación del cristianismo que es el catarismo, se desarrolla fundamentalmente en el Languedoc, también en zonas de la Provenza. Es justamente allí donde la leyenda dice que María Magdalena desembarca en compañía de una serie de personajes que después se harían famosos en las leyendas griálicas medievales, como José de Arimatea o incluso Lázaro. Y no deja de ser curioso que en todos esos lugares se desarrolle un fuerte culto a las vírgenes negras. Vírgenes negras que habitualmente después aparecen en las zonas donde los templarios se asientan. ¿Quién era esa Virgen negra? ¿A quién representaba con ese niño en brazos? ¿Era María con el niño Jesús o era María Magdalena con otro niño? ¿Era esa la sangre real? ¿Era ese el secreto cátaro? ¿O era ese también el secreto templario? Porque muchos cátaros tuvieron relación con los templarios. No es que fueran exactamente templarios, pero sí que encontraron cobijo y asilo político, por decirlo de alguna manera, en encomiendas templarias cuando la Iglesia demostró lo que puede llegar a ser un cristiano sin aditivos ni colorantes, ¿no? Un secreto que cambió su credo, que les hizo... ¿Por qué escupían? ¿Por qué se dijo que escupían en la cruz? ¿Por qué adoraban a una cosa que parece un demonio, que es una cabeza, y que en algunos lugares de España nos quedan muestras de esos Baphomet, ¿no? ¿Por qué se hacía todo eso? ¿Por qué se derivó hacia eso? Bueno, todo eso forma parte de la investigación que incriminó a los templarios y que llevó al desmantelamiento de la orden, aunque también es muy probable que lo que ocurriera fue que los propios jueces que reunieron las pruebas malinterpretaran o tergiversaran parte de los rituales iniciáticos de los cátaros. Hay que tener en cuenta una cosa de los cátaros que generalmente se omite, y es que durante todo el periodo que duraron las cruzadas no fueron compartimentos estancos los musulmanes o los seguidores del profeta de los cristianos. Hubo mucho intercambio de información. Los templarios fueron quizá los monjes guerreros más abiertos a esos intercambios. Ellos se trajeron a Europa cosas que habían desaparecido prácticamente, bueno, por completo de nuestro sistema. Se trajeron matemáticas o conocimientos científicos avanzados, se trajeron astronomía, se trajeron el uso de los arcos ojivales, que bueno, se aplicaban desde luego en Oriente, pero que en Occidente, hasta que no llega el arte gótico, pues se omiten, que no deja de ser algo de mucha precisión. Y se trajeron desde luego ritos que fueron mal interpretados. Incluso la propia palabra Baphomet es algo que encierra muchos significados y que es muy extraña. Algunos piensan que es una derivación de Mahomet, de Mahoma, y que por lo tanto los templarios habían abjurado de la religión cristiana y se habían dedicado a adorar un ídolo con la forma de Mahoma. Algo absurdo, porque el Islam no contempla los ídolos. Parece que es uno de los grandes misterios, que era el Baphomet, qué significaba la palabra y qué representaba. Creo que incluso, no sé si nuestro compañero Luis Balduque, pero igual nos pone de repente aquí alguna imagen del Baphomet, que era bastante terrorífico, la verdad. Sí, incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de que esa palabra Baphomet pudiera tener un significado oculto, que si se le aplicaban unas ciertas técnicas de descriptación... Ya estamos con los códigos. Sí, con los códigos, efectivamente. El código Atbas, en este caso, si se le aplicara el código Atbas, que es un código que procede del hebreo y que consiste en alterar el orden de las palabras, obtendríamos otra palabra bien distinta a Baphomet, que sería Sofía, sabiduría. Es decir, que lo que adorarían los templarios no sería un ídolo deforme, extraño, con una cabeza rara, sino que sería la sabiduría. ¿Y escupir a la cruz, que era una de las, digamos, argumentaciones importantes? Porque eso podría tener muchísimo que ver incluso con lo que comentábamos antes de los cátaros. La cruz, a fin de cuentas,
y así lo verían, por ejemplo, los cátaros, venerar la cruz era una aberración, era venerar el instrumento de tortura romano en el que murió Jesús de Nazaret. Por lo tanto, escupir a la cruz era escupir a aquellos que habían asesinado a Jesús de Nazaret, no escupir lo que significaba Jesús de Nazaret. Por eso digo que todo depende de la óptica con la que se mire, de la precisión con la que se mire, y en este caso en concreto, de la mala intención de los jueces que fueron los que miraron las pruebas contra el Temple. Acabaron en la hoguera ambos movimientos, templarios o grandes maestres de los templarios y cátaros. Hoy estamos haciendo un pequeño homenaje, no porque creamos más en sus ideas que en otras, sino porque merecen nuestro reconocimiento como parte importante de la historia y como parte enigmática de la historia. A mí me gustaría que nuestro compañero Julio Hernández nos pusiera el último corte, Julio, de Juan Eslava Galán, la última declaración, porque creo que Juan, siempre inteligente, detective de la historia auténtico, nuestro compañero, amigo y premio Planeta, deja caer una cosa, Javier, que a ti te gusta mucho, por cierto, y Mariano, que ya sería tremendo. Que esta gente, los templarios que estuvieron aquí, hubieran tenido tal cúmulo de conocimientos, como dicen nuestros expertos, tal cúmulo de ciencia, tal cúmulo de arquitectura, de matemática, que hubieran emprendido aventuras que casi ni se soñaban, aunque habría mucho que hablar de si se cruzaba el charco o no, antes de 1492. Pero le escuchamos a Juan Eslava Galán. Yo no creo, o no sé que se pueda demostrar que los templarios, como algunos dicen, ¿no?, que los templarios llegaron a América, pero lo que sí es demostrable perfectamente es que cuando Cristóbal Colón llegó a América, él sabía perfectamente a qué distancia estaba América, por dónde había que ir a ella, la distancia exacta en millas, por dónde había que ir y por dónde había que regresar, siempre aprovechando la corriente, los alisios, la corriente del Golfo, etcétera, ¿no? Conocimientos náuticos que oficialmente no se han alcanzado en Europa hasta mediados del siglo XIX. Esto nos da que pensar de que hay una digamos, protohistoria, por decirlo así, del descubrimiento de América, que no tenemos los datos, pero evidentemente ahí está porque los resultados de la investigación no pueden ir por otro camino, ¿no? Hablaba ya hace poco con Mariano Revilla, nuestro jefe de programas, y que lleva muchos años en esto, de poder recrear de nuevo, como hicimos hace poco con esta música también, partes de no la dramatización con esta música, pero sí en este ambiente, parte de la último hálito de vida de Jesús de Nazaret, poder recrear escenas llenas de historia que todos hemos escuchado, pero que resulta que si se analizan tienen mucho misterio. El descubrimiento. Bueno, descubrimiento. Ahora sabemos o se sabe que hubo un piloto desconocido, el prenauta Alonso Sánchez de Huelva, que parece ser, según muchos historiadores, que llegó moribundo a las playas de Madeira con una especie de sífilis, se le caía la carne a pedazos y fue recogido por un hombre en una caseta. Y le contó un secreto, le contó una serie de coordenadas que fueron exactas. Por cierto, ese hombre que estaba en una playa y que recogió al moribundo se llamaba Cristóbal Colón. Por cierto también que historiadores del ámbito de la Marina como Gavin Menzies hablaban de 1421, cuando una especie de guerrero llamado Zenge llegó a las costas de América, y parece que hay pruebas palpables. Y recuerdo que en Milenio 3, catedráticos, ni más ni menos de la historia, como Manuel Fernández Álvarez, autor de el gran libro Juana la Loca, Isabel II, nos afirmaba ante el micrófono que tenía una casi certeza de que, bueno, desde luego los vikingos habían estado en América. Siglo VII, siglo VIII. Pero ¿y los templarios? ¿Tuvieron forma? Hablan de un oro que traían de otras partes. Javier, ídolos como los que se guardan en algunos lugares, museos de Bolivia, y que muestran cruces templarias, cruces perfectas, y que siguen siendo, bueno, objetos malditos, ¿no? Y que ahora aquí en el teatro, hay que decirlo, pues lo estamos viendo todos. Esa es una fotografía la que se contempla, es una fotografía que yo obtuve en el 94 en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz en Bolivia. Imagínate la sorpresa de un visitante desprevenido como yo, que pensaba fotografiar vasos de terracota de las culturas locales, especialmente de la cultura tiahuanaco, de la cultura inca, y de repente te encuentras con una piedra que tiene aspecto de monje, como si estuviera enfundada perfectamente en un hábito con su caperuza y todo. Haznos la foto, y con para una, la gente que no se oye en toda
España. Y con las manos cruzadas por delante y con una cruz perfectamente grabada sobre el pecho. Bueno, pues este ídolo pertenece a Nupa, que es una divinidad local. Los incas hablarían de Viracocha. El propio Pizarro, cuando llega a Perú, describe cómo los cristianos, los soldados españoles, cuando entran en algunos de los lugares de culto de ese Viracocha aparece vestido como un monje con un hábito blanco y una cruz roja, y ellos dicen, hombre, pero si este es Santo Tomás. Y entonces, bueno, pues cogen la misma estatua de Viracocha, la llaman Santo Tomás y la colocan en algunas iglesias. Es decir, que hay incluso esa especie de transpolación rápida de algo que parece que visitó América, o de alguien que visitó América, que llevó cruces, que predicó algo muy parecido al cristianismo, y del que se encuentran restos en Paraguay, en Perú, en Bolivia y en muchos otros lugares. No se puede decir con exactitud que fueran los templarios, obviamente no se puede decir, pero sí hay otras evidencias circunstanciales, dos en especial. Una, que el puerto principal de los templarios, estamos hablando del siglo XII-XIII, que el puerto principal de los templarios, en lugar de encontrarse en Marsella, por ejemplo, o en cualquier puerto del Mediterráneo, que sería lo lógico, los templarios nacen como una orden para proteger los caminos a Tierra Santa. Es decir, que de la Tierra Santa se va por el Mediterráneo o por tierra, pero siempre costeando el Mediterráneo. En lugar de estar en Marsella, como te decía, por ejemplo, estaba en La Rochelle, en el Atlántico, y todas las rutas templarias importantes de Francia coincidían en ese puerto. La flota templaria era inmensa, poderosísima, la más potente de su época, y sin embargo desaparece la orden, los barcos desaparecen y muchos piensan que desaparecen en América. Segunda evidencia circunstancial, la plata. Ellos ponen en circulación miles, si no millones, de monedas de plata, de cuya procedencia no tenemos constancia. Es decir, no había tanta plata en las minas europeas como para poner en circulación tanta moneda. La única posibilidad es que esa plata hubiera procedido de alguna tierra desconocida que ellos hubieran protegido con celo. Qué mejor que América, como procedencia de esa plata, una tierra riquísima, como sabemos, en ese material, y que si ellos hubieran conservado en secreto, lo que hacían era garantizarse la exclusiva absoluta de su explotación. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Claro que hay quien piensa, haciendo uso del sentido común, que los templarios, que lo hemos visto ahí en la Plaza del Templario en Ponferrada, con ese porte que tenían, ¿no? Y eran unos, no iba a decir chulescos, porque alguien se puede sentir mal, pero eran personas, bueno, que ya hemos visto hasta muriendo en la hoguera, lanzaban profecías que luego se cumplían, por cierto. Personas que hubieran hecho un descubrimiento de ese calibre, se hubiesen callado y hubieran dejado que Colón se llevase la gloria, Mariano. Lo que está claro es que es muy difícil de creer que una organización estructurada perfectamente, que era un Estado dentro del Estado y una Iglesia dentro de la Iglesia, se dejara prender en solo una noche en Francia, como si fuera una especie de reunión de ovejitas, sin que ellos se hubieran apercibido de que tiempo atrás, meses atrás y tal vez incluso un par de años atrás, se estaba cociendo algo que les iba a perjudicar notablemente. Es muy posible que ellos tuvieran la salida prevista. Tal vez no sea casual que haya habido solo 22, algunos dicen que 23, solo 22 grandes maestres, un número también ciertamente emotivo, y se habla de que esos lugares a donde pudieron escapar pudo haber sido... ¿Número 22 emotivo por qué? Bueno, por aquello de las relaciones cabalísticas y todo lo demás, los arcanos, el tarot. O sea, un mundo ya para otro programa. Para otro programa. Y se ha hablado de la posibilidad de que esos lugares de escapatoria hayan sido probablemente América, puede haber sido Escocia, las Islas Canarias y otros lugares. Aquí en la península ibérica muchos de ellos mudaron de aspecto y se disfrazaron bajo la orden de Santiago, del Cristo en Portugal. Un dato, una curiosidad: a comienzos del siglo XIV se produce un ajusticiamiento verdaderamente peculiar en Martos. Martos, provincia de Jaén. En Jaén. 2 caballeros calatravos son ajusticiados por el rey, acusados de haber sido autores de un crimen. Esos 2 caballeros, los hermanos Carvajales, son condenados a morir de una manera realmente cruenta. Desde la Peña Martos se les mete dentro de una especie de jaula llena de pinchos, llena de punzones,
y son arrojados por esa peña, que tiene unos 1000 metros aproximadamente de altitud, y lógicamente van siendo asaeteados vivos, pero tienen tiempo de maldecir al rey y de emplazarle exactamente igual que ocurrió con Felipe el Hermoso, de emplazarle a morir en un plazo determinado, plazo que por supuesto se cumple, y al rey se le ha apodado desde entonces el emplazado. Llegan rodando, muertos obviamente, a un lugar donde hoy todavía son recordados y hay una cruz, la Cruz del Lloro. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no deja de ser casual que también aquí haya una maldición similar, haya dos, exactamente la misma dualidad típica de los templarios, haya dos caballeros que maldicen a un rey, le emplazan y se cumple. ¿Quiere decir esto que el conocimiento de los templarios también se había travestido en distintos lugares de España, en este caso de la península ibérica? Dos caballeros como los que conforman ese misterioso sello templario. Un caballo y dos figuras con sus escudos, sí. Si que todavía no se comprende muy bien por qué. Si van a Martos, no dejen de ver la iglesia de Santa Marta, y ahí está la lápida de los Carvajales, donde se supone que están enterrados estos dos caballeros. Por cierto, Javier, ¿por qué se dejaron atrapar? Como decía Mariano, ¿por qué siendo tan guerreros? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Ponferrada o en parte de España con ellos? Realmente, bueno, parece mentira que gente como Jacobo de Molay, que utilizaba la espada, se resignara a cumplir hasta el último momento y a ir andando a la hoguera, prácticamente como los cátaros. Quizá porque ya habían puesto a salvo las cosas valiosas que ellos protegían. Cuando se entra en el Temple de París, que era una fortaleza impresionante en el corazón de la ciudad, los soldados de Felipe IV, el Hermoso, rey de Francia, se encuentran con que no están los tesoros que ellos esperaban, pero tampoco están los documentos que se supone que deberían estar ahí. Hay muchas leyendas a ese respecto sobre el tesoro de los templarios. Algunos hablan de cofres que saldrían, por ejemplo, hacia localidades como Guisors, donde se enterrarían, otros que se embarcarían en parte de esa flota que estaría esperando en La Rochelle, quizá con rumbo a Escocia, y en Escocia hay una serie de elementos muy curiosos sobre el tesoro o el final de los templarios o los documentos finales de los templarios, documentos curiosísimos o lugares curiosísimos que, por ejemplo, ha hecho muy famosa, a mí me hace gracia esto, pero me ha hecho muy famosa la novela El Código da Vinci, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la capilla de Roslin, una capilla de una familia templaria, los Sinclair, llena de cosas curiosísimas en una época tan predecesora del descubrimiento de América como 1460-70 aproximadamente. En la capilla de Roslin ya aparecen representados plantas típicamente americanas como el maíz, el aloe americano. Es como si de repente esa familia Sinclair no solamente hubiera heredado una gran documentación de los templarios, sino también una ruta de navegación hacia ese continente nuevo, ignorado desde luego hasta mucho tiempo después. Nos encontramos con teletipos de última hora inquietantes, curiosos, dignos de ser repasados y de ida y vuelta. El último dice: el proyecto SETI, ahora comentaremos a todos los amigos lo que es el proyecto SETI, desmiente que haya encontrado señales extraterrestres. Imagino que muchas personas ahora mismo dicen, bueno, si se desmiente es porque se ha dicho que sí, que había una especie de ¿qué? ¿De señal? Esto nos suena a la película Contacto. Hay mito, hay ficción, es real. Noticias como estas. Estamos todo el equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas noches. Buenas madrugadas, buenas noches. Esto ya, sí, esto se llama jet lag. Buenas noches, Iker. Oye, ¿la noticia cuál ha sido exactamente? Pues la noticia ha sido que los astrónomos del proyecto SETI han desmentido las informaciones en las que se aseguraba que se había interceptado una señal posiblemente de origen extraterrestre. O sea, el eterno sueño que siempre hemos visto en películas, que toda esa red inmensa de ordenadores que trabajan constantemente han recibido una llamada de los confines del espacio, ¿no? Sí, pero lo más curioso, Iker, es que al parecer, desde la propia página que ellos tienen en internet, desde SETI Home, se difundió que desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, se había captado una interesante señal que había sido lo más interesante, según declararon ellos, que hasta el momento se había identificado en el proyecto. Por su parte, Dan Beitemer, que es jefe del proyecto SETI, ha declarado que estas especulaciones no son más que promoción y ruido, y que no tienen nada que sea inusual. También añadió que la señal recibida, es verdad que se ha recibido una señal, es de unos 1420 megahercios y ha sido observada en 3 ocasiones de aproximadamente 1 minuto cada una. Don Antonio Bravo a los mandos de la nave del misterio, que esta vez y más que nunca va hacia las estrellas.
¿Nos han llegado señales? ¿Nos han contado la verdad? ¿O simplemente es una gran leyenda urbana y el proyecto SETI, como muchos dicen, es una pérdida de tiempo? No creemos que sea para tanto, desde luego. Nosotros hablamos en su día con Sixto González. Sixto González es un científico de los de verdad y es director del más importante centro astronómico del mundo, el Gran Radiotelescopio de Arecibo, el causante de esta noticia. Y a Sixto, su director, para Milenio 3, le preguntábamos ¿qué opina él de esos supuestos seres que quizá, quién sabe, estén más allá de lo conocido en el espacio? ¿Se puede pensar en ese milagro de una señal? ¿O seremos siempre tachados como meros locos? Nos responde él, el director de Arecibo. Si tal vez hace 500 años hubieran preguntado del Nuevo Mundo, muchos científicos hubieran dicho que no había evidencia, que eso era una ridiculez. Y asimismo con la electricidad, con todos los descubrimientos que nos han permitido que la civilización se transforme en lo que tenemos. Mañana se pone en marcha la nueva temporada de la cadena SER. Y la verdad es que yo creo que estamos con más ganas que nunca, y queriendo que mostréis pues ese apoyo que siempre habéis hecho grabar y que hace que Milenio 3 sea eso, una vía constante de comunicación, de interconexión y sobre todo de encontrarnos, sugerirnos, proporcionarnos historias. Vuestra manera de ver las cosas es fundamental. Y sabéis que para eso, aunque quizá mucha gente no nos siga a esta hora, nuestra hora habitual ya sabéis que es de 1:30 a 3 los viernes y de 3 a 4 los domingos, hay una especie de lugar mágico, de nexo constante, que es el SMS. Ahí nos llegan cantidad de sugerencias, como digo, cantidad de casos, de inicios de nuevas investigaciones y ahora también opiniones, Carmen, en un día como hoy. Claro que sí, ya están las líneas abiertas, como siempre, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. ¿Qué opináis de estas señales del SETI? También podéis opinar de otras noticias que vamos a tener sobre ovnis, nuevos ovnis en México. Arqueología. Milagros. Hay un montón de cosas. Un poco variado. 7640, palabra clave milenio, y como ya es casi fin de verano, empezamos nueva temporada, pues vamos a hacer un regalo especial y vamos a sortear un disco con los programas de Milenio 3. ¿3 discos? Son 3, que son casi, ¿cuántos programas? Pues casi 150 y pico. Pues quedan 100, porque llevamos 150, quedan 100, pero ahí están, es un buen regalo. Nos interesa una cosa, estamos ya cerrando el cupo, bajando casi el telón de lo que ha sido esta temporada 2003-2004, y queremos, todavía hay tiempo, vuestras ideas para la próxima temporada. Os aseguro que muchas han sido sensacionales, hemos tomado buena nota y estamos trabajando en ello para ya el próximo viernes comenzar esta nueva aventura que es Milenio 3. Queremos vuestras ideas para Milenio, para vuestro programa. El programa de un montón de gente, desde los corresponsales, colaboradores y los compañeros como Javier Sierra. Don Javier Sierra, buenas noches, ahora sí, amigo, son las 10:15. Buenas noches a las 10:15 de la noche. Oye, vamos a ver, tú has seguido muy atentamente, y yo a micrófono cerrado te preguntaba antes de entrar en el estudio 1, que no es la primera vez que en la prensa surgen este tipo de rumores. El proyecto SETI lleva unos cuantos años, y la impresión que nos da a los que no conocemos bien la materia, como es mi caso, como que se ha perdido no mucho tiempo, pero sí que no ha habido grandes resultados objetivos. ¿Me equivoco o no? No, no te equivocas. El proyecto SETI es la definición moderna de algo que empieza en los años 60, a finales de los años 60, que va cambiando sucesivamente de nombre. Empieza, por ejemplo, llamándose Proyecto Ozma, y lo que trataba era de localizar alguna señal inteligente, un saludo estelar procedente de otro punto de la galaxia, con unas grandes antenas parabólicas que escrutarían las diferentes frecuencias de radio del universo. Se han recibido en algunas ocasiones señales. Yo recuerdo una que además pasó a la historia en los años 70, que se definió como la señal wow, porque el señor que estaba recibiendo esa información en su primitivo ordenador marcó con ese wow al lado de la señal. Luego resultó ser sería un Amstrad, un Spectrum, claro, un Commodore 64. Desgraciadamente fue una falsa alarma, y la señal wow, digamos que pasó a la historia de la radioastronomía como una simpática anécdota.
quizá ahora estemos ante otra señal wow, pero con una diferencia. O ahora, 3 señales, ¿no, Javier? O 3 señales. La diferencia sustancial es que esto no ha sido descubierto por un científico, sino que ha sido descubierto por ordenadores domésticos a través del programa SETI Home, que han procesado esa información, la han enviado de vuelta a la Universidad de Berkeley, y allí en la Universidad de Berkeley son los propios responsables de este proyecto los que han dado la señal de alarma, los que han acudido a New Scientist, que es una prestigiosísima publicación científica norteamericana, y han dicho que, bueno, que ahí había indicios de una presencia extraterrestre, de una señal extraterrestre. Horas después salía ese desmentido, ya no de la gente de SETI Home, sino de la gente de SETI. Es decir, que hay una pequeña diferencia. Una cosa es ese SETI Home que es doméstico, en el que se comparte información a través de ordenadores de todo el mundo y que se coordina desde allí, y otra, digamos, que es la rama científica, puramente científica, donde solamente trabajan técnicos de este proyecto, que son los que han dado el desmentido. Pero el tema es raro. El tema es raro porque estamos hablando de una señal que procede de algún punto a 1000 años luz de la Tierra. 1000 años luz. Que se ha repetido durante 3 minutos, que es casi una de las prioridades que ponían los científicos siempre a esta clase de señales, que tenía que ser algo reiterativo para considerar que es inteligente. Y ahora lo que sospechan es que podría ser una señal enviada por algún satélite. Pero claro, confundir algo de 1000 años luz de distancia con algo de un satélite que es apenas unos cuantos cientos de kilómetros por encima de nuestras cabezas, pues no deja de resultar muy chocante. Y ya mensajes que nos están llegando al 7640. Un amigo nos dice: no lo dirán, creo que es el desmentido por tranquilizar, por ver que no hay señales extraterrestres. Siempre hay mucha conspiranoia en ese tema. Me vas a permitir, Javier, me vas a permitir, Carmen, antes de seguir con esas preguntas, como ejemplo, y además que es válido como repaso de lo que ha sido este verano. Siempre ha habido una especie de oscuro manto, yo no sé si ficticio o no, en todo lo que tiene que ver con el hombre y el espacio. Siempre ha dado la sensación como que no nos cuentan toda la verdad. Como digo aquí, cada uno tiene su opinión. Vamos a recuperar un documento que tiene mucho que ver con esto. Era hace unas semanas el periodista español, director en los informativos, presentador de los informativos durante 12 años, Santiago Vázquez. Era el año 69, el hombre llegaba a la luna, y había mucho mito con los periodistas fueron obligados a abandonar la sala, fueron, digamos, recluidos en un recinto porque durante 5 o 7 minutos pasó algo. Bueno, esta sería la primera gran leyenda. Yo pensaba eso, que era una leyenda, hasta que él mismo, en estos micrófonos, nos hizo saber lo que pasó de verdad. Algo, cuando menos, sorprendente. Le escuchamos, Santiago Vázquez. Era una vorágine tremenda porque era de un impacto enorme el hecho de que en pocos minutos podíamos saber o conocer que el hombre había pisado la luna. Entonces hubo un momento en el que nos rogaron los directivos de Fresnedillas que saliésemos de los monitores y que saliésemos de la transmisión. Entonces fueron momentos de incertidumbre porque no sabías qué había pasado ahí, ¿no? Si es que había habido algún fallo en la nave o alguna cosa. Y entonces, bueno, pues salimos. ¿Qué ocurrió en ese espacio de tiempo cuando nos dijeron que saliésemos? Pues no lo sé. Unos dicen que si alguien habló de que habían visto otras naves, que si había otros seres. No lo sé porque nosotros estábamos en un cuarto contiguo a donde teníamos los grandes monitores. Pero objetivamente, Santiago, os hacen salir, o sea, eso no es una leyenda urbana, os hacen salir a todos los periodistas en esos 5 minutos. Nos rogaron, sí. Nos rogaron que saliésemos, fuimos a un cuarto allí cerquita, donde no había ni televisor, ni había nada, 5 o 7 minutos volvimos a entrar. ...22-21 minutos... y Antonio Bravo casi que nos hace planear como si fuéramos aquel mítico Apolo 11. Javier, ya casi para terminar, esta idea de que hay partes que no están claras se mantiene desde entonces, ¿no? Se mantiene y se mantendrá. Date cuenta de que incluso hay muchísimas imágenes del proyecto Apolo, de las misiones que llegaron a la Luna, que no han sido desclasificadas, que siguen siendo secretas y que el público, la opinión pública, no las ha visto. ¿Por qué? Bueno, porque no hay que olvidar que buena parte de las misiones estaban controladas por militares y había algún tipo de interés de defensa detrás. Estamos en plena Guerra Fría, hay muchas cosas que se nos han ocultado. Y luego está esa otra posibilidad, efectivamente, de que todos hubieran visto algo. Este verano también salió
salía una noticia muy impresionante de un cosmonauta ruso que había estado en la Salyut en los años 70, que decía que él había visto ovnis, que lo contaba y que se avergonzaba de que sus compañeros, que habían estado también en la estación espacial y que habían salido y habían visto cosas extrañas en órbita de la Tierra, no tuvieran el valor como él de reconocerlo. El comandante Kovaleno, presidente de la Asociación de Cosmonautas Rusos, y Rodrigo Fernández, el compañero que desgraciadamente ahora está, informando de la gran tragedia de Osetia. Nos informaba también hace unas semanas de las declaraciones sorprendentes desde allí. Siempre el espacio y el umbral, nunca mejor dicho, de lo desconocido. Javier, muchas gracias. Seguiremos puntualmente, director de la revista Más Allá, director del programa El Otro Lado de la Realidad, que por cierto, empezáis de nuevo, ¿no? Ambos. Sí, empezamos de nuevo, Javier. Empezamos el día 17, o sea que volvemos ahora los viernes y bueno, con muchas ganas, claro, y mucha ilusión y muchos temas que contar. Informaremos puntualmente porque todo lo que sea rigor tiene cabida aquí, en esta gran familia. Milenio 3, un abrazo, Javi. Un abrazo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Estamos así, con estas músicas, estamos ya prácticamente en otra dimensión, nunca mejor dicho. La gente sigue opinando, y lo de la Luna, otro día tocaremos lo de la Luna, porque es otra historia, pero la gente sigue con esa especie de conspiranoia, ¿no? Ese revuelto en el que no se sabe qué parte hay de absoluto delirio, que lo hay evidentemente, o sea, no todo es secretismo, no todo es que los astronautas de repente vieron extraterrestres, no es posible. Es decir, hay cosas en las que hay que echar mano a la lógica, evidentemente, y este programa también está para eso. Pero la gente tiene muchas dudas, ¿no? Y de sobre todo dándonos ideas para la nueva temporada, ¿Ah, sí? Iker, que es lo más importante. A ver. Me gustaría que hablarais más de lugares mágicos y sagrados. Lo más Bien. terrestre es más interesante, nos dice José Juan. No está Hola mal la Iker, idea. soy Pepe y me gustaría que hablaseis sobre mitos asturianos, como el Trasgu o las Llanas. Otro sería sobre misas negras y Satán. Hombre, hemos hablado alguna vez del diablo, ¿no? Con exorcistas españoles que todavía siguen ejerciendo temas, algunos escabrosos, otros históricos. Es que ha habido de todo en Milenio 3. Venga, nos animamos, repasamos un momento el verano, Carmen, algunas de las cosas, algunos de los momentos importantes. Recordad, antes de eso, antes de este nuevo viaje, 7640 palabra milenio, los 3 CDs con 150 programas, 150 historias irrepetibles en la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Siempre hay historias, como humanos que somos, que nos desvelan, que se cruzan con nosotros, que hacen que modifiquemos un programa a mitad de semana, por ejemplo. Y lo repito, y lo haré las veces que haga falta y cuanto sea necesario, porque creo que es muy importante. Creo que desgraciadamente el mundo del misterio tiene mala fama, mala prensa. A veces con cierta razón, por ciertos excesos. Pero este programa, y ese es mi lema, no es solo de lo paranormal, es muchísimo más. A mí me impresionó una imagen, así empezaba nuestro verano. La imagen de un hombre, uno de los últimos ejecutados en España. Y a veces estas cosas que han sido tan reales y tan cercanas, sí que son una cara del terror. El equipo del reportero y cineasta valenciano Joan Dolc daba una auténtica campanada. Desgraciadamente la película yo creo que no se ha visto mucho. Ha sido un documental que se emitía, Carmen, solo en lugares muy restringidos. Aquella cara, ¿de quién era? Era la cara de nadie. Oficialmente el 2 de marzo de 1974 giraba por última vez en este país, en el 74, parece mentira, hace no mucho tiempo, el macabro Garrote Vil. Y Joan Dolc y su equipo nos adentraban en una historia digna de la ciencia ficción. Si acudimos a la historia, a los libros de historia, nos dirán que Salvador Puig Antich y un tal Einchez fueron los últimos ejecutados en España. Este Einchez era un hombre vagabundo, errante, extraño, de aspecto fascineroso, si vemos su fotografía, la única que se publicó. Apareció de repente en el camping Cala de Oques, en Tarragona, y disparó a un guardia civil. Fue agarrotado, de una manera dramática además, porque falló el sistema, falló el verdugo. Fue un auténtico suplicio. Lo increíble es que 25 años después,
este supuesto vagabundo, sin familia, sin pasado, resultó ser otra persona. No era polaco, como se hizo público, sino alemán del este, huía del otro lado del muro de Berlín, tenía familia, tenía hijos que ahora fueron por vez primera a ver los restos de su padre, o lo que queda de ellos, bajo una mísera cruz en la fosa común del cementerio de Tarragona. Nunca supieron qué fue de su padre, nunca supieron cómo fue su fin de trayecto, porque la única foto que se publicó en su día, quién sabe por qué oscuras razones, fue variada. Se le pintó un bigote, unas greñas, se deformó por completo lo que era la imagen de este individuo. Parecía evidentemente un vagabundo. El aspecto real, con pelo recortado, sin barba, era bien distinto. En ese programa que dedicamos a los ejecutados en España, recordábamos voces que todavía dan escalofrío. Este es Juan Cruz Badel, el sacerdote que asistió al último ejecutado español. Ya le vinieron a decir pues que confirmaban la sentencia y que sería ejecutado, pues naturalmente un estremecimiento corrió en todo su cuerpo y no hizo resistencia cuando le pusieron las esposas y le iban a tapar la cara también, y él prefería más pues morir con la cara destapada, y sobre todo para sentir y para ver la compañía de los que estábamos allá. A mí me dio un abrazo, me dio un beso, y yo le indiqué pues hasta el cielo, porque estaba seguro pues de que Dios nuestro Señor la acogería con los brazos abiertos. Fue terrorífico adentrarse en esos archivos, en esos nombres. A veces, Carmen, encontrábamos, queriendo recordar, sobre todo a mucha gente joven, lo que ha sido las ejecuciones en España, simplemente siglas. María T, Felisa M. No hace muchos años, años 40, años 50, ejecutadas, sobre todo envenenadoras, de las que no se sabe nada. Son mujeres y hombres sin pasado, cuyas listas estuvieron secretas durante mucho tiempo. Fue de lo más impactante que hemos hecho, ¿verdad? Aunque algunas de esas envenenadoras se hicieron muy famosas, como la de Valencia. Pilar Prades. Que fue la última mujer ejecutada, si no recuerdo mal, sí. Pilar Prades. Además, de una manera que el propio verdugo no quería ejecutarla, le daba como cosa a una mujer, y de la forma en que se puso justamente antes de que pusieran el garrote sobre su cuello. Bueno, es más, dicen que la historia, la increíble película, trágica y cómica a la vez, de Berlanga el verdugo, surge de una anécdota que ahora vamos a contar, de esas anécdotas a pie del patíbulo. Pero antes, Carmen, vamos a escuchar a Pedro Costa, periodista del caso. Hablábamos de una foto cambiada. Estas cosas pasaban en esta España tan peculiar. Alguien no quería que ese polaco, supuesto polaco, fuese reconocible. ¿Por qué? Escuchamos a Pedro Costa. Claro, esta fotografía, lo que cabe pensar es que se la proporcionaron, pero sería con la condición de que camuflaran la imagen de él, de que no se pudiera reconocer claramente la casa de él. Yo creo que el caso aceptaría haberlo hecho con tal de publicar una foto del tío, que más daba que estuviera cambiada. Entonces sí se nota perfectamente que el pelo está hecho a mano y que el bigote está pintado con tinta encima. Es una horrible. Son las 10:31 y estamos viajando en el tiempo. El misterio a veces es profundamente terrenal. Hablábamos de esa familia, de esas personas que sí que existían y que tuvieron que viajar a España 25 años después. Un trabajo periodístico de quitarse el sombrero. Hablamos con su director, Joan Dols. Es la imagen más dura que jamás filmó. Esa gente, hijos, madre, llegaron a Tarragona y descubrieron la historia, la terrible historia del último ejecutado en nuestro país con el garrote vil. Rodar allí encima de aquel montículo, porque si te das cuenta el piso está un poco más elevado que en el resto del cementerio por la acumulación de restos, ¿no?
fue algo realmente impresionante porque los huesos están al descubierto, es decir, hay restos humanos por todas partes, ¿no? Cuando entra la familia, la madre, que iba un poco más errática, pues preguntaba dónde está, ¿no? Y fue el hijo quien en un momento de decisión dijo ahí mismo. Y el ramo de flores lo dejan encima al lado, de una cruz, que es una de las cruces más humildes que he visto en mi vida, en un perfil de una ventana de aluminio. Es la cosa más humilde, más triste que he visto en mi vida. Fue un programa duro porque a veces los asuntos, cuanto más, vamos a decirlo así, veraces, rotundos, están ahí, no es yo he visto, usted opina, yo creo, esto ocurrió. Y adentrarse en los misterios de la historia, os lo adelanto ya, va a ser una de nuestras misiones. En este año intenso, en este año en que va a haber muchas dramatizaciones, en que va a haber magia en la radio, en que va a haber recreaciones, nuestro pasado, que es la mayor novela, el mayor enigma, será protagonista. Hablaba Carmen de la última mujer ejecutada, Pilar Prades, año 59, parece mentira. Otra novedad fue, para mucha gente, incluso compañeros de la cadena SER nos lo contaban, se quedaron con la imagen grabada de una mujer, Terele Pávez, representando ese papel, la serie La huella del crimen, de Pedro Costa, una serie mítica. Pedro Costa estará con nosotros en una sección, adentrándonos algunas semanas en los grandes misterios del crimen. ¿Quién no se acuerda de esta escena? Lo increíble, lo terrible, lo dramático es que fue totalmente real. La interpretaba Terele Pávez, que además quedó bastante tocada en el buen sentido, muy impresionada, se metió mucho en la historia de esta mujer. Todo el mundo pensaba que iba a ser indultada. Año 59, prisión de Valencia. Esta era la escena. ¡Ay, señorita! ¡Que me van a matar, señorita! Todavía puede llegar el indulto, Pilar. No va a llegar, señorita, no va a llegar, señorita. Ay, señorita, que se van a matar. Hija mía, has confesado y comulgado. Ya estás en condiciones de ser recibida por Dios nuestro Señor, si Él te llama a su lado. Ahora quisiera pedirte que tus ahorros y todo lo que tengas lo dejes a nuestra orden para misas por tu alma. Yo no necesito misas, padre. Yo necesito vivir. Vivir. Viene Katia con un escalofrío. Esta música la compuso Katia, el gran Luis Llach, y la compuso en una cinta solamente para este capítulo de La Envenenadora de Valencia. ¿Quién no se acuerda de Terele Pávez y esta escena que fue real? Ahora vamos a escuchar ni más ni menos que al verdugo real. Bueno, Katia, ¿qué cuenta la gente? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué plantea? Porque estamos a punto ya de empezar la temporada. Los oyentes nos proponen un montón de temas para comenzar la temporada bien. Por ejemplo, nos dicen, me gustaría que trataseis temas de Canarias, como los del viernes, que ya monográfico por provincias que no podemos, y que hicieran un programa aquí en Tenerife. Hombre, felicidades. Va a haber salidas, va a haber salidas de Milenio. ¿Ah, sí? Prontito, sí. A varios sitios. Anunciando. Que se preparen. Puede ser a las islas cuando haya buen tiempo. Sí, que se preparen, por ejemplo, por la zona de Vitoria. Es probable que estemos por ahí pronto. Tu tierra. Dentro de muy poquito estaremos, no con público, pero sí metiendo desde allí, desde Cantabria, con muchos compañeros. Bueno, lo que pasa es que cuando vais sin público, luego la gente nos escribe enfadada, Iker, que no habéis avisado. ¿Por qué no habláis de la Ouija y de sus consejos, cómo poder hacerle una bien? Bueno, esto no estamos muy de acuerdo. Bueno, eso es muy curioso porque es un tema que da bastantes problemas, pero la Ouija será uno de los grandes monográficos de la temporada. También nos piden un programa sobre el mundo celta y sus ritos y creencias. Temas sobre brujería son los que nos propone Merche y apariciones raras. Oye, interesante, Katia, porque monográficos, como decía, de la historia van a ser, yo creo, muy interesantes. La Inquisición, recreando escenas de la Inquisición, y la brujería en España. Temas que no hemos tocado, que están vírgenes en este programa y que creo que van a dar muchos puntos de vista distintos y polémicos. Luis de Sondica nos pide que hagamos un consultorio de sucesos paranormales en directo.
Eso puede tener sus problemas, porque ya está en el 7640. El 7640 es una manera también de consultorio en el buen sentido. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en este programa es que ninguno somos sabios y ninguno tenemos la receta. Y somos sobre todo un grupo de ignorantes, pero muy curiosos, eso sí. Un tema que a mí me ha gustado mucho, que además José Antonio Ponsetti en Ser Aventureros quería que tú hicieras, y querías misterios del Pirineo, misterios de la montaña. Es que hay muchísimos, hay muchísimos. Podemos hablar hasta de seres como el simiot de las Gavarres, hacia la zona, por ejemplo, del País Vasco, gente o mitos como el Basajaon, mitología, historia y leyendas, hay muchísimas cosas. Blas de Córdoba hace una comparación de Milenio 3 con la canelita en rama. Dice que somos canelita en rama. Bueno, pues con ese mensaje lo dejamos, Katia. Seguimos apuntando. Hay que aclaremos bien el horario porque están los oyentes descolocados. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy no ha habido fútbol de primera y por eso estamos aquí haciendo encantadísimos además este especial, recordándoos que vamos a comenzar el domingo, es decir, hoy mismo a las 3 de la madrugada. Madrugada del domingo al lunes de 3 a 4. Tenemos el último archivo de Milenio 3, de los que hemos ido poniendo este verano, el último programa antiguo completo, y ya el viernes, de 1:30 a 3 como siempre, empieza la temporada. Seguimos y en ahora Televisión Española y en Telemadrid, cuando empezáis, yo también lo pregunto. Bueno, pues eso, ellos ya lo han dicho, yo todavía no lo sé, tengo varias dudas, así que estaremos pendientes. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Dejamos ya por fin el asunto del Garroteville, que fue un monográfico de 2 horas, fue inquietante. Y si lo fue, sobre todo, quizá fuese por voces como esta. Gracias a Basilio Martín Patiño y a sus trabajos y a gente como Daniel Sueiro, pudimos conocer cómo eran las voces de sus verdugos. Menudo oficio, ¿eh? Por cierto, la historia del verdugo, de la gran película del gran Pepe Isbert, protagonizada por él, mayo de 1959. Pero ya llegó la hora de la verdad. Sacaron a la muchacha de capilla, la muchacha bajetita, redondita, y al llegar la hora, el aparato estaba allí colocado, llegó ella y a ver aquello. Entonces estaba allí el tribunal, y a los 10 minutos de allí, pues nada, que no decía nadie nada de la clemencia. La pobrecita, la muchacha por la clemencia, llorando, dando gritos, está callito Dios llorado. Estaba llorando allí hasta la raza. Ya me contestó ella, la muchacha, y dice, coño, ¿que usted está deseando usted matarme? Digo, yo no, hija mía, yo como te voy a decir, yo lo único que estoy deseando a ver si es que tú, que esta gente dicen que te dejen ya y te marchas para casa. Entonces me contestó ella, ¿tú tienes hija? Digo, tengo una. Y yo, pues, ten piedad de mí también. ¿Tú tienes hijas?, le preguntó Pilar Prades. El verdugo dijo que tenía una y respondió que ten piedad de mí. No la tuvo, evidentemente, la última mujer ejecutada en España. Bueno, hombres, mujeres, protagonistas de una historia triste, de un dossier truculento. No menos truculencia y asuntos macabros han tenido lugar en recintos muy concretos y muy cercanos a nuestra propia emisora. Carmen, el Palacio de Linares fue otro de los protagonistas de este verano de Milenio 3. Las casas encantadas y los lugares donde presuntamente estaban sucediendo fenómenos paranormales, la verdad es que han estado muy presentes durante todo este verano. Y recordábamos el del Palacio de Linares, con gente que cuando estaban pasando los hechos estaba allí, estaba investigando y surgieron cosas extrañas. ¿Sabes una de las cosas que más sorprendió a la gente joven? Porque en el año 90, claro, la gente que ahora escucha pues sería muchísimo más joven y no recordaba el impacto. Siempre el fenómeno social es lo que nos interesa, lo que nos apasiona. Lo que apasiona al hombre, pues genera cierta fascinación en nosotros como periodistas. Nos quedábamos helados, comprobando cómo un Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo y Carmelo Encinas, empezaba con un asunto diferente a todos. ¿Lo recordamos? Vamos allá. A todo esto hemos de añadir, Carmelo Encinas, que los propios vigilantes del palacio han hecho constar que no las tienen todas consigo, ¿verdad? Parece que han demostrado su miedo, incluso han exigido entrar allí con perros que les han tenido que permitir hacerlo, porque no es muy normal que se entre con un perro en un palacio que tiene esas riquezas de las que nos hablaba la doctora, pero lo cierto es que les han tenido que dejar porque si no, no entraban, les daba miedo. Decíamos, es el Palacio de los Linares, junto a Cibeles, en el corazón mismo de la ciudad. La historia de los Linares, una historia casi de novela romántica del siglo XIX, se convierte en la base de sustentación
de toda la historia, que ahora podría hacernos también llegar bastante lejos. ¿De quién es la voz que dice no tengo mamá? ¿De quién es la voz que dice nunca? Ya hablábamos de casas encantadas y fíjate lo que nos propone Tony de Terrassa. Me gustaría que igual que en la alerta OVNI hicieseis una alerta fantasma en diferentes casas encantadas. Es una buena idea. También nos han propuesto una alerta de leyendas urbanas. ¿O no son leyendas urbanas esas historias de las autoestopistas fantasmas? Yo pensaba que sí. Ya sabéis que yo soy de naturaleza escéptico. Bueno, pero claro, abrimos el 7640 y nos llegaron 1200 mensajes con nombres y apellidos, con gente con la que pudimos hablar, con gente que decía, sí, leyenda, pero es que yo lo vi, con gente tan normal como vosotros, como nosotros. Y uno dice, ¿leyenda? ¿O algo más? Algo más, Carmen, porque no podemos abandonar lo que es la actualidad pura y dura de este tipo. Es lo que ha pasado en México, ¿no? Se ha repetido casi la escena, aunque no tan espectacular, de aquellos objetos volantes no identificados captados por el ejército del país azteca. Efectivamente, Iker, el pasado viernes se dio la información de que en días anteriores habían sido observadas desde la localidad mexicana de Tapachula un objeto volante no identificado y 6 esferas luminosas de gran tamaño. Según Juan Zúñiga Rodríguez, que es oficial de seguridad contra desastres, se trataba de una nave en forma de plato del tamaño de un avión comercial que realizó una serie de movimientos en los que variaba la velocidad y dirección por encima de la terminal de almacenamiento y distribución de una importante petrolera mexicana. Los testigos pudieron tomar una serie de fotografías y al ser reveladas se descubrió que junto al objeto volaban esas otras 6 esferas luminosas. Por su parte, el investigador Jaime Maussan mandó a analizar las fotografías para comprobar su veracidad y encontró que se trataba de un objeto central cubierto de una especie de radiación energética. También las bolas que había alrededor tenían esa radiación. Al parecer no es el único avistamiento que se ha producido en las últimas fechas, ya que vecinos de Tikul, Yucatán, denunciaron la presencia de un objeto volante y también en la zona arqueológica de Iztapa se han podido divisar extrañas luminarias. Bueno, ahí están los datos y como siempre toda la precaución. El fenómeno OVNI yo creo que debe tener un porcentaje de naturaleza absolutamente comprensible, pero bueno, hay ese otro sector que da problemas, que desde luego ni el ejército, ni los astrónomos, ni los testigos podemos identificar correctamente. Ahí está su gran enigma. Por cierto, el Palacio de Linares no solo fue un impacto mediático tremendo, el más importante seguro de los últimos 20 años en el asunto de lo insólito, sino que miembros de la policía vivieron en su interior no solo guardias de seguridad. Por aquella noche, que repasamos de cabo a rabo la historia del palacio, llamaron en vivo guardias de seguridad, incluso que actualmente desempeñan labores diversas y que aseguraban que haciendo las rondas les habían pasado cosas muy difíciles de explicar. No, también miembros de la policía y jefes de la policía como José Manuel Sánchez, el comisario de la zona centro de Madrid, nos confesaba que él también sintió esa inquietud. Esa barrera, esa delgada línea roja, en la que no sabemos si juega un papel importante en nuestra sugestión o realmente están pasando cosas. Bueno, de momento, Carmen, escuchamos al comisario José Manuel Sánchez. Yo donde me encontraba mucho más extraño que ningún sitio fue en una sala que es en la que dicen que murió la niña, y en lo que es la sacristía, y tal y como nos lo contaba el sacristán que había allí, con una cierta naturalidad. La verdad es que entrabas allí y aquello es un sitio muy pequeño, es una sacristía, es un sitio muy pequeño y está absolutamente cargado se nota el ambiente muy cargado, aunque sea a las 5 de la tarde llega fresco, ¿no? Uno nota como, a lo mejor es aprensión mía, ¿no? Porque ya conocí algunas historias allí, pero notaba como una mirada en el cogote permanentemente. Y no podía menos que mirar en la sacristía donde estaban colocadas las casullas, porque me daba la impresión de que en cualquier momento aquello se iba a abrir. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Por cierto que cuando son las 22:48 horas, 21:48 en la Comunidad Canaria, hay que hacer un pequeño inciso importante, un obituario obligado a
fallecido Joan Oró, un gran científico catalán que además siempre estuvo muy interesado e hizo jugosas declaraciones, la recordaremos, sobre vida, por ejemplo, en Marte. Y mucha gente le llamó loco, claro. Ahora ya sabemos que hay agua y que hay muchas más cosas. Como siempre, un pionero. El reconocido científico catalán y pionero en la búsqueda de vida extraterrestre, Joan Oró, falleció el pasado jueves en un hospital barcelonés. Oró, que trabajó en proyectos de la NASA como el Apolo o el Viking, fue reconocido por sus investigaciones sobre la química de la vida, el origen de esta en la Tierra y también fuera de ella. La NASA le reclutó en 1963 para participar en varias misiones. En la Viking, que viajó a Marte, su intervención fue decisiva para aclarar en el último momento que el dióxido de carbono que las naves habían detectado en el planeta rojo no era obra de seres vivos, sino de procesos inorgánicos. Después, la NASA siguió financiando sus investigaciones sobre la química de la vida en la Universidad de Houston hasta que se jubiló en 1994. Oró regresó a Cataluña, donde impulsó la construcción de un observatorio astronómico en el Montsec, creó una fundación que organizó encuentros científicos y trabajó los últimos 10 años como embajador de la ciencia. Bueno, pues gente como esta es la que hace que se abran nuevos caminos. Hay dos vías, la de la investigación constante, la de observar las pruebas, la de estar abierto todo como los grandes científicos, y la otra que es la de la cerrazón constante, y de eso se suele reír la historia, ¿no? Ellos creen que se ríen, pero luego la historia suele darles un buen bofetón. Nuestro recuerdo y nuestros mejores pensamientos, esté donde esté ahora mismo, para Joan Oró. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Vamos con más propuestas, Iker. Ángela nos dice: me gustaría un recorrido por los castillos. Los 3 CDs, que lo recuerden, me dicen por aquí. Me gustaría un recorrido por los castillos y abadías con historias o leyendas ocultas, fenómenos extraños. Castillos españoles. Estaría bien un programa sobre profanaciones de tumbas y o iglesias, nos dice Miguel Ángel desde Murcia. Profanaciones de tumbas. Bueno, Carmen, pues entonces vamos rápidamente de nuevo al teletipo, que además ya nos pone la música Antonio Bravo diciendo que hay noticia de última hora, porque la Guardia Civil investiga destrozos en el cementerio de Vera de Moncayo, ¿es cierto? Efectivamente, y que la Guardia Civil investiga los actos vandálicos ocurridos en el cementerio de Vera de Moncayo, en Aragón, el pasado mes de agosto, tras denunciar los vecinos que las cruces de 17 tumbas habían sido arrancadas y destrozadas. Además, se intentó quemar la imagen de un Cristo, que finalmente no prendió al estar hecho de escayola. La alcaldesa de la localidad, Ángeles Sánchez, explicó que los responsables de estos hechos se ensañaron con las cruces, pero que las lápidas, losas y tumbas de las mismas quedaron intactas. Según las fuerzas de seguridad, parece que se trata de una simple gamberrada no premeditada y que este hecho puede estar relacionado con la presentación de un libro de brujería que se llevó a cabo en una localidad cercana. O sea que para presentar un libro de brujería se profana un cementerio. No, yo creo pues que después de acudir a la presentación de ese libro, pues unos graciosetes se fueron al cementerio y hicieron de las suyas. El gran enemigo del misterio, nunca lo dudéis, el desconocimiento y la ignorancia atroz de la que algunos hacen gala, porque, bueno, ya me diréis, ir allí a profanar tumbas. Haremos un programa sobre ese tipo de actos, algunos sí parece hecho por grupos que realmente tenían cierta ideología o creían ellos tenerla, y otros simplemente, como decía Carmen, absolutas, irreprochables gamberradas. Vamos con más mensajes. Dani desde Miranda nos dice: haceos esta pregunta, ¿por qué sigue en pie el SETI con la de pasta que cuesta y los años que lleva? Está claro que algo han encontrado. Bueno, pues yo transmito como si fuera un pasa la bola a todos los amigos de Milenio 3 la pregunta. Eso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Casas marcadas fue otro de nuestros temas. La verdad es que en el verano los recintos donde pasaban cosas fuera de lo común han sido protagonistas. Pero siempre hemos querido verlos con el ojo del científico, con el ojo del que de verdad puede discernir las cosas. ¿Recuerdas, Carmen, que hicimos un recorrido por otra simple noticia? Vamos a ver, nos encontramos con un día con la noticia, con el elemento curioso, significativo, de que algunas de las casas donde se han producido crímenes realmente intrigantes, realmente curiosos, sangrientos, pues había un recelo, había una especie de alejamiento constante de la gente. Los que se ponían en venta no se compraban, los precios bajaban extraordinariamente, pero daba igual, y la lista se engrosaba. Empezamos a investigar la casa de los Urquijo,
la casa donde ocurrió la principal matanza del primer acto de Puerto Urraco, la casa del asesino de la katana, el antiguo mesón del lobo feroz, historia del crimen. ¿Por qué hay ese miedo en el ser humano a habitar una estancia donde han pasado hechos luctuosos? No lo sabemos. Le preguntamos a la mayor, creo yo, institución forense en este país, el doctor José Antonio García Andrade, 4.000 autopsias a la espalda, y aún nos decía que a él también le daría miedo, cosa que nos dejó un poco así. Esto es lo que nos contaba. Es un fenómeno universal, porque la gente de alguna forma tiene miedo a la aparición, y tiene un miedo importante a seguir viviendo donde se ha producido un hecho sangriento y sobre todo con estas características. Les cuesta mucho trabajo el vender esa finca, el vender esa casa, el volverla a habitar. De alguna forma todos tenemos miedo a ese personaje fantasmagórico, pero que de alguna forma lo estamos viviendo o lo podemos concienciar. Y el verano no terminaba porque todavía nos queda un trocito, pero sí a nivel radiofónico se despedía con historias personales. Siempre vuestra colaboración. Otro gran profesional, muchísimos años, considerado uno de los grandes realizadores de televisión española, Miguel Porcel, que hace tan solo unos días nos ponía a todos la carne de gallina. Él es el ejemplo de a mí me ocurrió y yo no creo en estas cosas. Iban a cubrir un crimen, en el programa mítico también Código Rojo, y 3 reporteros en 3 habitaciones distintas, una encima de la otra, 201, 301, 401, si no recuerdo mal, sufrían en una noche sucesos realmente dignos del pánico. Miguel Porcel nos lo recordaba en antena, diciendo: mire Iker, lo que nos pasa a muchos, yo no creo en estas cosas, pero eso es lo que ocurrió. ¿Queréis escucharlo? Ahí va. Me quedo medio dormilado y de pronto me despierto con ruidos de papeles de periódico arrugándolos. O sea, ruido de un papel de periódico que se arruga, pisadas, gente que se mueve. Doy la luz, digo, ¿quién hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No noto nada. Al cabo del rato, más ruidos y gente como murmurando. Doy la luz, ya estaba despierto, pongo el oído con la habitación de al lado. Cabo del buen rato me quedo dormido y oigo que se abre la puerta, doy la luz y se cierra de pronto. Digo, bueno, esto no puede ser, aquí hay algo más. Hay algo raro que se está moviendo en esa habitación, que hay, no sé, una presencia extraña ahí dentro, que notas que te sientes observado, que te sientes vigilado por alguien, o que alguien hay ahí, que él te puede ver, creo yo, pero que tú no lo puedes ver, lo percibes, lo sientes, pero, bueno, se me está poniendo la cara de gallina ahora mismo recordarlo, ¿qué? Ese era solo el inicio de los relatos de estas personas que pasaron una noche infernal, como tantos otros, y ahí está la prueba. ¿Podemos creerlo? No creerlo. Yo creo que les ocurrió, pero ¿cuál era la naturaleza? ¿Qué estaba produciéndose delante de ellos? Un cúmulo de casualidades. Iban en busca de un crimen, pero estaban más que avezados. Sin embargo, nunca olvidarán aquella noche. Los 3, cada uno por separado, vivieron los mismos fenómenos. Muy cerca de ellos, uno de los reporteros vio cómo la cama de al lado prácticamente se deshacía y la almohada aparecía en mitad de la habitación. Salió como hubiéramos salido cualquiera de nosotros, casi gritando de miedo. No han gritado de miedo, sin embargo, en Beirut, Carmen, porque muy brevemente la palabra milagro vuelve a salir en los teletipos, supuesto milagro. Miles de creyentes se encuentran conmocionados con los sucesos que están produciéndose en una iglesia del este libanés, donde los lugareños aseguran que una imagen de la Virgen obra milagros. Todo empezó el pasado 23 de agosto, cuando un niño musulmán de 10 años, Mohammad Naef, aseguró que la había visto pestañear. Las autoridades eclesiásticas han sido informadas de que al menos 2 enfermos se han sanado después de rezar ante la imagen del santuario de Nuestra Señora de Bechuat. La primera de las presuntas curaciones se produjo en Serge Naem, un chico de 24 años que asegura haber recuperado la movilidad de las piernas que tenía paralizadas tras sufrir hace 4 una caída desde un 5º piso. El segundo caso es el de Tony Sucar, de 37 años, que dijo haber sanado de una enfermedad crónica que le había paralizado la parte superior del cuerpo. Según explicó, vi como un camino blanco y avancé con dificultad, recé y la Virgen me operó con sus propias manos. Como siempre, entre el delirio, la ignorancia o los fenómenos realmente inexplicables. Bueno, los milagros, ahí están. Lo curioso el lugar, Beirut. Sintonía de salida que ya nos indica que estamos a punto de marcharnos, y Katia Rocha de nuevo, ahora ya
con menos tensión que antes, con el Garrote Vil. ¿Cuáles son los 3 ganadores Los 3 ganadores de ese CD con 150 programas. El primer oyente es Paco de Córdoba, que nos dice: para la nueva temporada, yo solo entre comillas, pido salud para vosotros, que podáis seguir entreteniéndonos, y para nosotros los oyentes para escuchar. Eso es lo primero siempre, claro. Lo primero que si no, ni programa. Otro oyente, Alma de Gijón, nos dice: pedir, yo quiero que me toque la primitiva o que me toque vuestro CD. Bueno, pues a Alma de Gijón por lo menos el CD esta noche le ha tocado. Y para terminar, un oyente dice: os acabo de descubrir, tenéis 2 oyentes más, os propongo Caras de Belmez, Diputación de Granada, Suicidas de Tarrasa. ¿Lo hemos tocado ya todos esos temas? Es un oyente nuevo, pues habrá que decirle que mira, se escuche los CDs, se ponga al día y que los escuche esta madrugada y ya el viernes que viene. Y para cualquier duda, esa página amiga de este programa, ikerjimenez.com, que es nuestra página donde la gente se descarga. Por cierto, un dato: 947.000 en un mes, 947.000 descargas de programas en un mes de Milenio 3 en la red. Que por cierto estamos en el Emule, en el Caza, todo esto que yo no controlo, pero la gente bajándoselo como locos. Bueno. Y si nos quieren enviar material, fotografías, psicofonías, tenemos un correo que es milenio3@cadenaser.com. Y bueno, que ya estamos en la temporada que viene, y sobre todo eso, la historia, la ciencia, la investigación, lo realmente misterioso, que son muchas más cosas, no solo lo paranormal, serán nuestro epicentro. Un equipo de periodistas que quiere eso, ilusionarse con vosotros, vivir la radio como lo que es, una caja auténtica de sensaciones. Un abrazo para todos.